La gestión cultural, en su proceso de profesionalización, aunado a lo que es el tratamiento de construcción de la institucionalidad cultural y la implementación de algunas políticas culturales en, en algunos países, se ha visto acompañada de múltiples acepciones, definiciones, nombramientos que van desde el concepto de promoción cultural, animación sociocultural, pasando por mediación cultural, gerencia cultural, hasta lo que hoy en día denominamos como gestión cultural. Ahora bien, ciertamente, para comprender y entender lo que ha sido este proceso de profesionalización de la gestión cultural, es importante también entender las distintas definiciones, usos y perspectivas que la han abordado dependiendo del contexto y de las disciplinas en el que surgieron dichas denominaciones. Pudiéramos intentar de definir qué es la gestión y quiénes son los gestores culturales, aunque ese no es el objetivo de este conversatorio. Sin embargo, hay un texto publicado en el año 1995 por el intelectual venezolano, el doctor Víctor Guedes, donde desde el enfoque administrativo, gerencial, nos decía, me permito leer, hablar de gestión cultural o de gestor cultural es referirse a unos territorios funcionales y a unas competencias ocupacionales tan polivalentes que determinan una atención huidiza en el momento de sus definiciones. ¿Realmente qué es la gestión cultural? ¿Cuál es la diferencia entre administración cultural, quehacer cultural y gestión cultural? A partir de ahí es evidente que lo que está en el centro del debate no es propiamente la gestión como tal, sino los modos, las orientaciones que la han orientado en tanto lo cultural. Es decir, aquí la preocupación es qué se gestiona y cómo se le concibe. Por supuesto, no es el interés de este primer conversatorio hablar sobre los distintos modos o modelos en los que se ha realizado la gestión cultural, desde una gestión cultural pública, democrática, incluyente, hasta lo que es una gestión más por voluntariado, más por asociacionismo, o una gestión cultural más de carácter privado, tipo mecenazgo. No es la intención de nosotros en este conversatorio hablar sobre estos distintos modos o tipos de gestión, lo cual no significa que no sea importante, porque en definitiva esos modos o tipos de gestión están también vinculados con los modos y tipos de políticas culturales que se han desarrollado. Ahora bien, la gestión cultural en Venezuela ciertamente es un quehacer de vieja data. Se constituyó alrededor de variadas formas y actividades realizadas la mayor parte de las veces de manera empírica por los propios artistas, por los propios actores culturales, que debían de ocuparse no solo de su creación como tal, su creación artística, sino además también tenían que encargarse de difundir su creación, buscando el financiamiento por vías de subsidios culturales, sus espacios, los auspicios, lo que era el tema como tal de su gestión, pues. En ese sentido, lo que intentamos más bien en este conversatorio es hacer una caracterización general
de lo que ha sido ese ecosistema cultural de capacitación, formación disciplinar y profesionalización de la gestión cultural en Venezuela desde una perspectiva histórica, más de carácter descriptivo, que abarca un lapso comprendido entre 1975 y 2022, ya explicaré más adelante por qué ese periodo, en atención a un diverso conjunto de agentes o programas en 4 ámbitos de desempeño. Por una parte, lo que es lo propiamente público gubernamental; en segundo lugar, lo que es lo asociativo; en tercer lugar, lo que llamaríamos lo empresarial; y por último, lo que es propiamente académico. Pero reitero algo que me parece bien importante. Nosotros nos vamos a dedicar a hablar de una formación más de carácter técnica administrativa y para la gestión cultural. Ahí es donde está concentrada, digamos, nuestra conversación del día de hoy. No hablaremos de lo que ha sido la formación artístico-creadora o de lo que es la formación técnico-creadora. Reitero, vamos a concentrarnos más en lo que es la formación técnica, administrativa y para la gestión cultural. En ese sentido, vamos a tratar de visualizar cómo ese ecosistema se fue desarrollando tanto en lo formal como en lo no formal, tanto a nivel técnico y profesional, desde lo que fue esa experiencia maravillosa y hermosa que fue la creación del CLACDE, hasta lo que es el funcionamiento de los estudios técnicos superiores que se están dando tanto en las universidades públicas como privadas. En ese sentido, lo que vamos a tratar es de caracterizar, insisto, cómo se fue generando ese proceso de profesionalización de la gestión cultural en Venezuela. Por supuesto, es importante acotar en términos históricos que desde la creación de lo que fue el Instituto Nacional de Culturas y Bellas Artes, el INCIBA, concebido el 12 de abril del año 1960 y posteriormente modificado a lo que sería el Consejo Nacional de la Cultura, el CONAT, hasta el actual Ministerio del Poder Popular para la Cultura, han transcurrido más de 62 años de construcción de lo que nosotros podríamos llamar la institucionalidad cultural del país. En ese contexto, la inestabilidad, la interrupción o la paralización de algunos programas dirigidos a la formación técnico-administrativa en el área cultural, lo que nosotros podríamos llamar gestión cultural, que va desde lo formal y no formal hasta estudios terciarios o de educación superior. En ese contexto, ciertamente Venezuela se ha caracterizado por cierta dificultad para la consolidación y reconocimiento social de lo que serían las profesiones asociadas a la gestión cultural. Me permito leerles un texto hermosísimo de nuestro escritor, poeta y gestor cultural Antonio López Ortega, quien fue exgerente general de la Fundación Vigó, en un seminario que se realizó en los años 90, titulado La gestión cultural en los 90, a propósito del caso venezolano, nos decía que quien recorra cualquiera de los pasajes de nuestro pasado se dará cuenta de que vivimos uno de los peores o más pobres momentos en cuanto a reflexión se refiere. La cultura venezolana, amiga tradicional del debate y la polémica a través de diarios y revistas,
se ha eclipsado ante el discurrir de las cosas y ha perdido una de sus facultades mayores, la facultad para elaborar juicios de valor, la facultad para descubrir qué nos trasciende y qué nos entierra, la facultad para trazar las grandes líneas de fuerzas que nos aventuran hacia el futuro y nos reafirmen en nuestro pasado. No puede haber creación artística ni gerencia cultural sin reflexión. Y no cultivar hoy la reflexión sería un acto de deshonestidad intelectual. Procuremos no olvidarlos en estos tiempos tan propensos al olvido. Y partiendo de este texto de Antonio López Ortega, habría que reconocer como primer punto de entrada para hablar de la profesionalización de la gestión cultural en Venezuela, la creación de una de las instituciones pioneras impulsada por la Organización de Estados Americanos, como lo fue el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural, lo que nosotros posteriormente conoceríamos como el CLACD. A través de los logros de sus proyectos y programas, en función de lo que eran las necesidades del sector cultural creativo latinoamericano, y con el apoyo de algunos estados de América Latina, contribuyó en el transcurso de los 26 años de funcionamiento institucional hasta su cierre en el 2004 a formar más de 2.864 agentes culturales. Repito, 2.864 agentes culturales que habían multiplicado sus efectos en sus respectivas instituciones, en sus países y por supuesto en la región. Esta acción de profesionalización, gestión cultural, será producto, entre otros aspectos, a partir de lo que es la recomendación número 40, emanada en el informe final de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales en América Latina y el Caribe, que fue efectuada en el año 1978, donde se expresa a los Estados miembros que en el diseño y ejecución de sus programas tengan en cuenta la experiencia del CLACD en la formación de recursos humanos en el sector cultural. En el año 1985 el CLACD organizará lo que luego conoceremos como el primer encuentro latinoamericano y del Caribe de administración de servicios culturales, de donde surgirán una serie de recomendaciones a fin de diversificar lo que serían las acciones formativas. Es interesante, reitero, como primera experiencia pionera en la profesionalización de la gestión cultural, porque precisamente el CLACD tendrá su sede en Caracas, en Venezuela, y se encargará pues de generar todo un proceso de formación en el campo de la administración, gestión, gerencia cultural en un periodo bien interesante, pues. Lamentablemente, esta experiencia pionera, posteriormente en el año 2004, la institución será cerrada por el nefasto ministro de Cultura para el entonces, el señor Francisco Sesto Novas, quien tomó la decisión pues, de clausurar esta institución. Es importante señalar que para el año 1996, de acuerdo a los datos registrados, tenían más de 2.123 egresados documentados, de los cuales la gran mayor parte eran de América Latina. Y es por esta experiencia que en el año 1987 se creará lo que luego se conocería como la Asociación Latinoamericana y del Caribe
para la gestión cultural. Reitero, es la primera experiencia que vamos a tener, y de allí que cuando estamos haciendo el intento de reflexión de cómo ha sido el desarrollo evolutivo de la profesionalización de la gestión cultural en Venezuela, tomemos el año 1975 como primera experiencia, porque es cuando formalmente se crea pues el CLACDE como tal, el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural. Es importante señalar que el CLACDE estuvo bajo la dirección en sus inicios de Dardo Cunio, de nuestra maravillosa socióloga y antropóloga Evangelina García Prince, de Gertrude Rojas, y siendo su última directora Isa Cisnero de Sapena. Por esa institución pasarán destacados intelectuales y profesionales en el campo de la cultura, de la antropología, de la sociología, como es el caso del doctor Enrique Alí González Ordostogoite, los hermanos Cáceres, Jorge y Óscar Cáceres, la propia Evangelina. Es decir, vamos a contar con un proceso de formación interesantísima, y es lo que en el transcurso de esos 26 años de funcionamiento institucional hasta su cierre en el año 2004, es lo que nosotros pudiéramos decir que es la primera experiencia formal de profesionalización en el campo de la gestión cultural en Venezuela. Por otra parte, el CLACDE, es importante recordarlo, estaba más pensada en un proceso de educación técnica no formal, es decir, no era conducente a títulos académicos superiores, pero inició varios programas importantes. Tenía programas de estudios avanzados y medios, cursos de actualización de conocimientos, programas de ampliación en el exterior. Es decir, era toda una institución que representaba modelos de formación y capacitación cultural, no solo para Venezuela, sino para el caso de América Latina y del Caribe. Posteriormente, otra experiencia importante que habría que destacar en este proceso de profesionalización de la gestión cultural en Venezuela abarcaría lo que son finales de los años 80, en el marco de un proceso de descentralización cultural en Venezuela. Es decir, empezamos a tomar en consideración el municipio como una unidad territorial jurídica, política, administrativa, donde las variadas escalas de participación y representación ciudadana necesitaban de alguna manera darle salida a esa potencialidad cultural que tenían como experiencia lo que era el servicio local cultural. En ese caso podemos mencionar una experiencia pionera, como es el caso de la Fundación para la Cultura y las Artes, de Fundarte, cuando inicia todo un proceso de formación y de profesionalización en lo que se refería a gestión municipal y la cultura como tal. Ciertamente, Fundarte se crea en el año 1975, pero habría que destacar un programa permanente de capacitación, formación, investigación y divulgación para las artes y la gestión municipal entre los años 1993 y 1997 en la presidencia del sociólogo maestro Tulio Hernández, quien intentará pues de iniciar todo un proceso dirigido a lo que sería la gestión cultural municipal. Tanto es así que se creará una gerencia de formación, investigación
y documentación precisamente en el campo de lo que es la gestión cultural, y a su vez se va a crear la innovadora Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, donde se realizarán charlas, foros, simposios, y todo precisamente dirigido a un programa de formación y actualización de conocimientos en el área cultural. Pero, insisto, seguimos todavía en esta línea de educación técnica, administrativa y para la gestión cultural, pero que no era todavía de carácter formal, es decir, no era conducente a títulos pues académicos. Hay otra experiencia bien interesante también en ese mismo campo, como fue el caso de la Fundación Cultural José Ángel Lamas, que también se dedicará a un programa de formación y capacitación en el campo de la gestión cultural, en el periodo, por supuesto, de gestión, siendo directora María Cruz Fadul y siendo presidenta de la fundación nuestra querida amiga Leoni, que es la que se van a encargar pues de desarrollar esta experiencia. En el campo de lo asociativo, es decir, lo que tiene que ver con la experiencia de la gestión cultural comunitaria, con el tema de las organizaciones no gubernamentales, hay otra experiencia pionera que da cuenta precisamente de su preocupación de formación en el área de la gestión cultural. Me estoy refiriendo a esa hermosa institución que fue la Federación de Ateneos de Venezuela, que pondrá en funcionamiento desde el año 1990 lo que fue un centro de investigación y formación ateneísta, de la cual tuve el honor de ser su director, y donde este centro se dedicará precisamente a la implementación de un programa nacional de formación y capacitación gerencial del factor humano de los Ateneos de Venezuela, conjuntamente con lo que era la Dirección General Sectorial de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de la Cultura. Estamos hablando del periodo específicamente de la señora Romelia Arias, que para aquel entonces era la presidenta de la Federación de Ateneos. Es importante también señalar que en el año 1989, en el marco de la Federación de Ateneos de Venezuela, se va a llevar a cabo el primer curso nacional de gerencia cultural de Venezuela. Eso se va a realizar en el Ateneo de Caracas y va a ser dictado por Jorge Cáceres Soto y Óscar Cáceres Soto. Eso fue más o menos del 2 de mayo al 20 de septiembre. Y como producto de ese curso también se va a crear lo que luego se conocería como una Asociación Venezolana de Gerencia y Desarrollo Cultural. Eso es una experiencia importante de destacar, pero también había que hablar de la experiencia ya no de lo público, ya no de lo asociativo, sino de lo empresarial. Es decir, cuando empezamos a hablar ya no de una gestión cultural focalizada hacia el tema de lo local, sino empezamos a hablar desde la óptica de la responsabilidad social. Y ahí habría que mencionar la experiencia de la Fundación Polar, bajo la dirección de Graciela Panti, donde a través de lo que era su unidad de artes visuales, desde 1992 hasta el 2005, se van a realizar 13 ediciones de cursos de gestión cultural. Es importante, por supuesto, señalar que va a estar la Fundación Polar, va a estar la Fundación Bigot, a través también de sus estrategias pues, y de formación técnico-artística, aunque era más pensado en una formación técnico-artística
más que propiamente de gestión cultural. Habría que mencionar, por supuesto, otras instituciones en este proceso. Está la Dirección General Sectorial de Museos del Consejo Nacional de la Cultura, que bajo la dirección general de Roberto Guevara y la coordinación del maestro Armando Gagliardi, van a dedicarse desde el año 1991 a un proceso de capacitación para la gestión cultural en el campo de los museos y de las artes visuales. Otras instituciones serán también bien importantes, como es el caso del INPRE, la existencia del INPRE de entonces, de lo que era el Instituto de Previsión Social del Trabajador Cinematográfico, que también va a realizar cursos de formación en el área gerencial. Y por supuesto está la experiencia todavía vigente del maestro José Luis Figueroa Sánchez, con más de 22 ediciones de cursos avanzados internacionales en gerencia cultural. Pero eso es, digamos, más o menos las experiencias que tenemos. Luego aparece, por supuesto, ya lo que son los estudios de pregrado universitario en la formación para la gestión cultural. Es decir, cuando empezamos a hablar de educación terciaria. Y ahí, fundamentalmente, la innovadora, la pionera, como tal, va a ser la Escuela de Artes, nuestra Escuela de Artes de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, donde se va a dedicar a estudios de pregrado, por supuesto, de carácter artístico, creadora, técnico-artística, pero también de gestión cultural. De hecho, la facultad, en el 31 de mayo del 2013, siendo director de la Escuela de Artes, nuestro amigo el doctor Juan Francisco Sanz, la histórica área que era de promoción cultural pasa a convertirse ahora en el área de gestión sociocultural, por supuesto con los respectivos problemas epistemológicos, pero contará con una cátedra de gestión, administración y promoción cultural. Pero recientemente, en el año 2015, la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, una universidad privada, va a contemplar dentro de su plan de estudio para los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social una cátedra de gestión cultural, donde se intenta, por supuesto, hacer una articulación entre comunicación y gestión cultural para la formación. Eso es fundamentalmente lo que tenemos en el campo de lo que serían las experiencias de pregrado. Insisto que siempre es importante hacer la diferenciación entre lo que es una formación artístico-creadora, a lo que es una formación técnico-artística, a lo que estrictamente sería una formación técnico-administrativa y para la gestión cultural. En ese caso, son las experiencias que tenemos. Y por supuesto, en la actualidad están las experiencias que vienen realizando otras universidades públicas a través de este programa de Misión Cultura, donde se forman pues profesionales en el campo de la gestión cultural. En el terreno ya de la formación en estudios de cuarto nivel o estudios de posgrado, tendríamos que destacar fundamentalmente tres programas de posgrado dedicados y concentrados al tema de la gestión cultural. La primera experiencia es la especialización en gerencia cultural de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, que en el año 2006, autorizado por el Consejo Nacional de Universidades, inicia pues los estudios dedicados a lo que es la gerencia cultural. Posteriormente, en el año 2008, con el primer encuentro internacional sobre gestión sociocultural
realizado en el recinto académico de Sartenejas de la Universidad Simón Bolívar, se presenta otra especialización, pero ahora en gestión sociocultural, que estaría escrita al Decanato de Estudios de Posgrado bajo la coordinación académica de nuestra querida profesora Eleonora Croque Padrón, y que va a contar con el apoyo de financiamiento de la Fundación Empresa Polar. Y luego está el programa de posgrado titulado Maestría en Gestión y Políticas Culturales, el único programa de posgrado existente en el país, que va a ser formulado durante el periodo de gestión del doctor Vicencio Piero Lo Mónaco, decano de la Facultad de Humanidades y Educación, y que tendrá como sede nuestro Instituto de Investigaciones de la Comunicación, ININCO, y que sería aprobado en el año 2010 y publicado en la Gaceta Oficial 39487. Reitero, es el único programa de posgrado que otorga el título de Magíster en Gestión y Políticas Culturales. El diseño y la coordinación académica de este programa contó con la presencia de destacados intelectuales, como el caso de la profesora Luz Marina Riva, la profesora Aura Marina Boadas, la profesora Moraima Guanipa, el profesor Runi Velázquez, el profesor Leonardo Asparren y por supuesto quien les habla, Carlos Guzmán. Es decir, ahí nos dedicamos entonces a pensar en una oferta que otorgara conocimientos y saberes para el desarrollo profesional en el campo de la investigación sobre las políticas culturales y lo que eran los procesos de gestión cultural. La primera cohorte de esta maestría iniciará sus estudios en septiembre del 2010 y para el periodo 2012 egresarán con mención honorífica las primeras dos maestrandas, maestras Carmen Amanda Soriano Leal y Ana Sofía Afanador Álvarez, siendo las primeras, por supuesto, en obtener en Venezuela el título de Magíster Centarium en Gestión y Políticas Culturales. A la fecha, este programa de posgrado, del cual tengo el honor de ser su coordinador y que forma parte de la Facultad de Humanidades y Educación, a la fecha ha contado con 10 cohortes y con un número de egresados de 52 estudiantes. Muchos de esos egresados se encuentran fuera del país. Unos están en Miami, en España, en Chile, en Colombia, en República Dominicana, pues realizando sus procesos de trabajo laboral en el campo de la gestión cultural. También este programa se ha dedicado a ofrecer cursos de ampliación dirigidos al público en general con formación universitaria. Pero digamos que ese al momento sigue siendo la oferta más atractiva en el campo de la gestión cultural a nivel de posgrado. Es un posgrado que cuenta con distintos artistas, creadores, gestores, sociólogos, antropólogos, interesados en formarse en el área de gestión cultural. Dicho esto, vemos entonces que ciertamente en el país hay una historia que nos permite dar cuenta de lo que ha sido el proceso de formación y de profesionalización de la gestión cultural. Es un proceso que desde el año 1975 a la fecha podemos ver cómo
se ha ido desarrollando, pues, tanto su aspecto formal, no formal, técnico, hasta lo que sería hoy en día estos estudios ya conducentes a título de posgrado. Lo cierto, y ya para concluir, es que los profundos cambios que se han producido a lo largo y ancho del mundo desde la segunda mitad de los años 90, en lo económico, lo tecnológico y lo cultural, han dado lugar al surgimiento de nuevas exigencias, de nuevas capacidades en las profesiones culturales y fundamentalmente en la formación de especialistas en el desarrollo cultural. Hoy estamos convencidos de la necesidad de profundizar en la profesionalización del sector cultural, de mejorar los resultados en la oferta de los servicios culturales y de lograr una mayor eficiencia en la administración y en el manejo de las instituciones culturales. Y en ese contexto, la capacitación de los agentes culturales es una prioridad que cada día cobra mayor importancia, y de allí el compromiso de la maestría en gestión y políticas culturales de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Humanidades y Educación, de su programa de posgrado, tanto para la actividad pública como para el sector privado, y lo que serían las organizaciones de la sociedad civil. Es evidente que los criterios de organización curricular, los requerimientos profesionales que se utilizan en la formación técnica administrativa y para la gestión cultural son tan variados como los contextos sociales que los exigen, pero no hay duda que en la formulación y la implementación de políticas públicas aún existe una enorme distancia entre lo que son los actores culturales y los trabajos relativos al desarrollo sostenible. Cabe entonces reducir esta distancia por medio de proyectos relativos al desarrollo del recurso humano. Y en ese sentido, es el compromiso que tenemos desde la cátedra de posgrado de la maestría en gestión y políticas culturales de la Facultad de Humanidades y Educación, pero de la Universidad Central de Venezuela como un todo. Bueno, muchísimas gracias a todos.